Bien, damos gracias por nuestros hermanos músicos y también del coro por habernos guiado a alabar a nuestro Dios. Y ahora yo estoy predicando la segunda carta a los Corintios, así que hoy debería tomar este tema, pero vamos a retroceder solamente por esta semana, primera carta a los Corintios, y la siguiente semana continuamos la segunda carta a los Corintios, que también estamos por el capítulo 3, nos encontramos estudiando. Bien, en esta ocasión vamos a retroceder, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, un pasaje muy interesante, versículos del 18 al 23. 18 al 23. Los hermanos de Corinto, entre otras cosas, tenían un problema muy severo con la falta de unidad en la iglesia, la falta de unidad. ¿Cuán importante es la unidad en la iglesia? Las divisiones son un problema bastante común en las iglesias. Gracias a Dios, nosotros no estamos viviendo este problema, por lo que resulta para nosotros como algo preventivo, y seguramente va a ser de mucha bendición lo que Dios tiene que enseñarnos el día de hoy en este pasaje tan importante de primera carta a los Corintios 3, del 18 al 23. Los corintios estaban divididos y fue por dos razones. Había carnalidad y había mundanalidad. Carnalidad y mundanalidad. Pero las causas secundarias de su problema eran, en primer lugar, la exaltación de la sabiduría humana. Se exaltaba mucho el saber humano. Esa es una de las primeras causas secundarias. Y en segundo lugar, la exaltación de los líderes humanos. Dos errores muy graves en la iglesia. El apóstol Pablo ha comenzado su carta en esta primera carta a los Corintios, y en los primeros dos capítulos él ha atacado el problema de exaltar la sabiduría humana. Ya él ha hablado sobre eso, porque los corintios estaban dividiendo porque la gente estaba dando su opinión y tomaban la opinión como la autoridad en lugar de la palabra de Dios. Y eso es un error, dice Pablo. No puedes poner la opinión humana por encima de la palabra de Dios. Tener sobre algo trae confusión y por lo tanto genera división. Y en los capítulos 3 y 4, nosotros estamos abordando el 3, finales del 3, Pablo aquí va a atacar el problema de la exaltación de los líderes humanos, ¿sí? Y Pablo va a decir que ellos mismos están vinculados, los hermanos de Corinto, a un maestro, y los estaban comparando con otros maestros. Capítulo 1 estaban diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefas. Así que los primeros 4 capítulos Pablo se refiere a este problema donde no hay unidad en la iglesia, un problema grande de división. Y en este capítulo 3, que nosotros vamos a estudiar esta última parte, se muestran los defectos de la exaltación de los líderes humanos. Exaltar a los líderes humanos es en primer lugar una manifestación de carnalidad e inmadurez, y eso es lo que habla en los primeros 4 versículos. No lo vamos a leer por tiempo, pero él dice en el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ves? Así que él deja en claro eso. Exaltar a los líderes humanos es en primer lugar una manifestación de carnalidad e inmadurez, y ahí lo habla. Y luego, una segunda razón, dice que la manifestación de una mala comprensión del ministerio ha causado esto. Es decir, ellos no están entendiendo lo que es servir a Cristo. No entienden lo que es el ministerio en la iglesia. Y en el verso 5, él tiene que decirles qué es Pablo, qué es Apolo, servidores por medio de los cuales, dice, habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Es decir, oye, ellos son solo colaboradores, son solo medios que Dios ha usado, ¿no? Y luego, en tercer lugar, él va a decir que la causa de este problema de la falta de unidad es una manifestación de una falta de comprensión de Dios. No están entendiendo quién es Dios.
porque el que debe ser honrado, dice, es no el hombre, sino debe ser Dios. ¿Por qué? Porque en los versos del 6 al 9, él dice que quien da el crecimiento a cada hermano en la iglesia es Dios. Él es el que da el crecimiento. Y en cuarto lugar, les dice que la manifestación de una incomprensión de las recompensas hace tener esta unidad defectuosa en la iglesia. No entienden las recompensas en verdad, y entonces gasta algunos versículos el apóstol Pablo para informarles y decirles sobre esto, ¿no? Cuando el Señor regrese por segunda vez, Dios honrará a los hombres fieles en el tribunal de Cristo. Él lo hará. Él va a honrar a todo servidor fiel. Y Dios va a probar sus obras y sabrá quién tiene oro, quién tiene plata, quién tiene piedras preciosas, y los va a recompensar. Eso es lo que les dice. Y ahora en estos versículos del 18 al 23, que es lo que vamos a revisar el día de hoy nosotros, Pablo está resumiendo todo este argumento de una manera total, ¿no? Tanto el concepto de la sabiduría humana y el concepto de la exaltación de los líderes, las dos ideas erradas que estaban arraigándose en la iglesia de los Corintios, y ellos no estaban teniendo la unidad que la iglesia necesitaba para desarrollar, para crecer, para cumplir el propósito de Dios, para que sea una iglesia bendecida. Entonces, el apóstol Pablo en este pasaje del 18 al 23 presenta cuatro puntos de vista que son necesarios para lograr la unidad en la iglesia y eliminar la división. 4 cosas importantes. En primer lugar, una visión adecuada de nosotros mismos. En segundo lugar, una visión adecuada de los demás, de las otras personas. En tercer lugar, una visión adecuada de nuestras posesiones. Y finalmente, una visión adecuada del dueño de todo, ¿sí? Así que estas 4 cosas vamos a verlas, ¿sí? En primer lugar, una visión apropiada de nosotros mismos, versículos del 18 al 20. Y mira cómo comienza diciendo el verso 18, dice, nadie se engañe a sí mismo, nadie se engañe a sí mismo. Bien, la verdad es que no nos debemos dejar impresionar con nuestra propia sabiduría, pero lamentablemente la tendencia humana y en la cual los corintios habían caído es que se creían sabios. Ese es el problema humano, se creían sabios por sus conocimientos adquiridos, es decir, en el mundo, las filosofías que se estudian. Y Pablo sigue diciendo en el verso 18, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, es decir, si alguno en la iglesia de Corinto se cree que sabe bastante, se cree que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento, y que entonces él es valioso en este mundo por todo lo que él sabe, por todo lo que él conoce y ha alcanzado, y entonces por ese conocimiento él está pensando que él puede aportar valiosamente a la iglesia. Lo único que consigue uno que piensa así es ¿qué cosa? Como dice el verso 18, se engaña a sí mismo. Lo único que consigue es engañarse a sí mismo. Vaya, y para Dios es locura que un hombre esté pensando eso, o un cristiano. El tal cristiano, el tal hombre está delirando en verdad si piensa eso, que lo que él conoce, lo que él sabe es suficiente para ayudar a la iglesia. Y Pablo dice que se engaña a sí mismo, y el que se engaña a sí mismo, entonces el verso 18 sigue diciendo, hágase ignorante. Oye, hazte ignorante, es mejor que hagas eso. Es decir, debe reconocer que la sabiduría humana, incluso la sabiduría propia de todo hombre, es puro moros. Moros es una palabra en el griego que significa necedad, insensato. Es una insensatez sin Dios, la sabiduría humana. ¿Por qué deben hacerse ignorantes los creyentes que se creen sabios en este mundo, del conocimiento de este mundo? ¿Por qué? Bueno, el verso 19 responde. Mira lo que dice el verso 19.
Estamos, primera carta a los Corintios 3:19. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, de plano. No hay nada que discutir allí, porque Dios mismo lo está diciendo. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Simplemente que a los ojos de Dios, la sabiduría humana es insensatez. Si quieren unidad en la iglesia, dejen de engañarse a sí mismos. Mire, ya no se siguen engañando a ustedes mismos pensando que ustedes son sabios. Porque la iglesia del Señor no se sostiene por la sabiduría humana. No necesita de las opiniones de ustedes que traen más bien confusión y divisiones. La iglesia del Señor se maneja únicamente con la sabiduría de Dios. Y a Dios, tú y yo no le podemos recomendar. A Dios no le podemos aconsejar, oye Dios, mira, yo creo que te aconsejo que hagas esto. No le puedes enseñar a Dios, ni decirle qué es mejor hacer en cada caso. Claro está que cuando hablamos de sabiduría humana, estamos hablando en el área de la verdad espiritual. ¿Sí? Estamos hablando en el área de la verdad espiritual. No estamos hablando en el área de los negocios. No estamos hablando en el área del arte, ni de las matemáticas, o de la ciencia, o de la mecánica, o de la ingeniería, o qué sé yo. Todo el gran conocimiento que hay en este mundo. Nosotros tenemos buen conocimiento en estas áreas sin ninguna iluminación de parte de Dios. Simplemente vamos a una universidad, a una buena universidad, y aprendemos de esa filosofía y de ese conocimiento humano. ¿Se ves? Pero cuando la sabiduría humana quiere opinar sobre los asuntos que tienen que ver con Dios, entonces la salvación, por ejemplo, la verdad espiritual, por ejemplo, entonces así se vuelve insensata la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque según Dios, la sabiduría humana no tiene ninguna posibilidad de descubrir y entender las cosas de Dios, las cosas divinas. No tiene nada que recomendar ni puede aconsejar absolutamente nada. Alguien dijo que para ser sabio debía uno tener una memoria fotográfica y ser muy inteligente. Bueno, no son requisitos para ser sabio según las Escrituras. Si usted no tiene eso, usted podría ser sabio tranquilamente sin estas dos cosas, en verdad, en cuanto a las Escrituras. Y creo que la mayoría de nosotros no tenemos esa memoria que guarda páginas y páginas y páginas. Sí hay personas así que pueden memorizar muchas cosas. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar mucho para memorizar cosas, y los que avanzamos en años creo que nos cuesta más todavía, y debemos reconocer muchos de nosotros, y tal vez muchos de nosotros no fuimos los mejores estudiantes en el colegio y en la universidad, y sin embargo, tratándose de la sabiduría de Dios, podemos alcanzar un alto grado. Podemos alcanzar un alto grado cuando se trata de la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría no es una cuestión de que yo debo tener inteligencia y debo tener conocimientos humanos, porque nos podrían preguntar de filosofías y no tenemos mucho que decir. Yo tengo áreas que no sé absolutamente nada y tengo que aprender de alguien que sabe mucho, ha estudiado de eso y trabaja de eso, ¿ves? Y yo tendría que aprender. Nos preguntan en algunas ocasiones de otras ciencias y no tendríamos mucho que informar. No tengo mucho que decir de la inteligencia artificial. Estuvimos allá en California y recibimos un curso de unas 2 horas por lo menos sobre inteligencia artificial, pero la primera vez que recibo algo, así que algo sé sobre inteligencia artificial, pero cualquiera de ustedes tal vez ya es perito en esto. Y puede enseñarme. Yo no sabría mucho sobre esta área en verdad, ¿sí ves? Así que nos podrían preguntar sobre cosas y yo no tendría que responder, no tengo muchas cosas que responder, pero cuando se trata de la palabra de Dios, sí podemos responder como cristianos con sabiduría, y no porque tenemos inteligencia, sino porque nos dedicamos a leer esta palabra, dedicamos a estudiar esta palabra, dedicamos a investigar y vemos su significado, y en otros libros nos ayudamos para saber su real significado.
Y la sabiduría que obtenemos no es nuestra, sino que es de Dios. Esto significa que todos los cristianos tampoco tenemos derecho a tener nuestras propias opiniones acerca de las cosas que Dios ha revelado. No podemos opinar sobre esto. No le podemos recomendar a Dios en cosas que Él está diciendo aquí en su palabra. Cuando los cristianos comenzamos a expresar y seguir nuestras propias ideas acerca del Evangelio, como muchos lo hacen, sobre la iglesia y la vida cristiana y los santos, inevitablemente entonces se comienzan a dividir. Los cristianos, por ser cristianos, no somos más sabios que los incrédulos. No somos más sabios que los incrédulos. Así que el primer paso para que un cristiano se convierta de verdad en sabio es reconociendo que su propia sabiduría humana es insensatez. Es insensatez. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la sabiduría de este mundo, la cual dice el Señor aquí que es insensatez para con Dios. Es el producto del orgullo intelectual y es el enemigo de la revelación de Dios. Tú y yo debemos reconocer esto, ¿ves? Que nuestra sabiduría propia es insensatez para con Dios. Por eso la iglesia debe crear una atmósfera en la que la palabra de Dios sea honrada, sea amada, sea puesto en lo más alto. Una atmósfera en que los creyentes se sometan a la palabra y que nunca usen sus opiniones para poner por encima o juzgar o criticar algo de la revelación de Dios. Si daríamos paso a eso, entonces sería aquí una sarta de consejos y opiniones de que la Biblia dice esto, pero mejor es hacer esto, y otro dice, mejor es hacer esto otro, y cosas como esas. Por eso la iglesia debe crear esta atmósfera, ¿no? Y en todo lo que se refiere a las cosas de Dios, los cristianos debemos someternos totalmente a la enseñanza de las Escrituras y a la iluminación del Espíritu Santo. Ese es nuestro deber para poder recibir esta verdad de Dios. Solo entonces tú y yo podemos estar abiertos a la sabiduría de Dios y llegar a ser sabios de verdad con esta sabiduría de Dios. Una dedicación común a la palabra de Dios es el unificador básico. Por eso una iglesia debe estar abocada en el estudio de la palabra de Dios. En sus reuniones, todo lo que hacen es justamente estudiar la verdad de Dios. Una de las verdades rígidas y no negociables de la iglesia es esta, justamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es la autoridad suprema en la iglesia. Y cuando una iglesia no reconoce a la palabra de Dios como la autoridad suprema, es inevitable entonces que comience a haber opiniones de uno y otro lado. Y la sustitución de la opinión humana por la palabra de Dios rara vez es intencional. No, pues yo nunca tuve la idea de hacer esto, porque es así. Es que solamente quieres dar tu opinión, pero siempre sucede eso cuando se descuida la palabra de Dios. Cuando descuida la Biblia en una iglesia, tú vas a ver que los hombres se levantan y comienzan a opinar lo que quisieran. Cuando la Biblia no se estudia cuidadosamente, tampoco se la sigue fielmente. ¿Ves? Y entonces entra la filosofía humana, entra la opinión humana. Y allí donde no se sigue habrá división, porque no habrá un terreno común para las creencias y las prácticas. Y lo que da unidad en la iglesia es lo que Dios dice, lo que Dios ha revelado, y ahí muere todo. Cualquier opinión, todo se derriba en base a lo que Dios está diciendo. Y cuando la verdad de las Escrituras no es la única autoridad en un púlpito, en una iglesia, entonces las opiniones variadas de los hombres se convierten en la autoridad. En la primera iglesia que yo estuve, en la que el Señor me convirtió, me salvó, había varias personas que no se sentían satisfechas. No se sentían satisfechas si no expresaban sus opiniones en casi toda cosa. Todos opinaban que no, que sí, que esto es así, que no sé cuánto.
Y otras personas no se sentían felices si no estaban en contra de la mayoría. Hay así, ¿no? Los que están en contra de cualquier mayoría. El orgullo intelectual no puede guardar silencio, admirar. Así es que no puede guardar silencio, no puede admirar, sino que siempre tiene que hablar y siempre tiene que criticar. No puede soportar que sus opiniones sean contradichas, sino que tiene que estar bien, siempre tiene la razón. El orgullo intelectual es siempre exclusivo y mira a todos por debajo de la nariz. Y Pablo dice que el hombre que piensa que es inteligente debe darse cuenta de que no es más que un insensato, porque todo lo que tiene a su favor es su propia opinión, nada más. En cambio, si él no tiene nada a su favor, al favor humano, entonces, pero conoce la palabra de Dios, este es sabio, dice. Este es sabio porque conoce la palabra de Dios. Y ahí está la verdadera sabiduría. Ahí está la verdadera sabiduría. Y lo dice ahí el versículo 18, que hay que ser lo suficientemente humildes para someterse a la autoridad de la revelación de Dios. Ese es el tema de los versículos del 9 al 16, en el capítulo 2. Y es muy difícil enseñar a un hombre que piensa que lo sabe todo. Es difícil. La semana pasada hablé con una persona aquí en la iglesia y créemelo, no puedes decirle ninguna verdad porque él sabe más que lo que tú le dices. Y lo que tú le dices es solamente repitiendo lo que dice la Escritura. Pero las personas que piensan así creen que saben más que la revelación de Dios. El retórico romano Quintiliano dijo de algunos de sus estudiantes, dijo así: llegarían sin duda a ser excelentes estudiosos si no estuvieran tan convencidos de su propia erudición. Ese es el problema, cuando te crees que sabes, te crees erudito, te crees bueno en un área, ¿no? Un bien conocido proverbio árabe dice así: el que no sabe y no sabe que no sabe, no sé si entendió este trabalenguas, es un necio. ¿Sí lo entendió? Dice, el que no sabe y no sabe que no sabe es un necio. O sea, a ese debes evitarlo. Pero el que no sabe y sabe que no sabe, ese puede aprender. Ese puede aprender. Entonces, enséñale. ¿Sí? Es decir, al necio no le puedes enseñar. Tú te das cuenta, no le puedes enseñar. ¿Sí? Pongamos un caso hipotético. Si en una congregación tuviera que tener 10 hombres con diferentes doctorados, brillantes en todas las disciplinas que serían necesarias para administrar una iglesia, qué sé yo, en administración, el otro en contabilidad, en auditoría, qué sé yo, 10 hombres así, brillantes, doctores en esto, los mejores que hay, pero son gente nominal, muy superficiales en cuanto a su dedicación al Señor y a su palabra. Y por otro lado tienes a 10 hombres también, pero que no terminaron sus estudios secundarios, pues no tienen el colegio, tal vez hasta el tercer año. ¿Qué 10 son los más calificados para dirigir la iglesia? ¿Qué dice usted? Porque en muchas iglesias elegirían a los doctorados. Pero no es tan difícil. Según los criterios de Dios, no debería haber ninguna duda de qué sirve la sabiduría humana de los 10 doctores cuando se aplican al reino de Dios. ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden aportar a la vida espiritual de la iglesia? Nada. Tendrían mucho seso para tantas ideas brillantes, personales, humanistas, filosofías humanistas, llevando a la iglesia por filosofías humanistas. ¿Ves? Muchas iglesias aquí en Guayaquil están dirigidas con filosofías humanistas. Una de ellas, mujeres en el pastorado y montones de cosas más. Son filosofías humanistas. No va a hacer ningún bien en absoluto. Y ahí es donde muchas iglesias están en mal estado, porque tienen un liderazgo que opera con la sabiduría humana más que la palabra de Dios. Así que contar con miembros que son inteligentes y están bien formados puede ser
de considerable ayuda para una iglesia. Estaría bien, bueno, hay hombres muy preparados, pero solo si esas personas que tienen tales habilidades están sometidos a las enseñanzas y criterios de la revelación de Dios. Si es así, tú dirías, vamos adelante, hermano, ¿sí? Si fuese así. Cristo dirigirá entonces una iglesia así. Cristo unificará su iglesia si cuenta con canales santos y dedicados a su palabra, por medio de los cuales puede dirigir. Porque con 10 doctores no comprometidos con la palabra de Dios no puede dirigir la iglesia. No le hacen caso. Ahí está, ahí está en la palabra de Dios lo que debes hacer para la iglesia. Pero ellos dicen, no, vamos aquí a hacer algo mejor todavía. Cristo no puede dirigir así. Cuando los creyentes miran solo a la psicología para obtener respuestas a sus problemas matrimoniales o morales, y muchas iglesias aquí en Guayaquil hacen eso, es así como la psicología es la que comanda, ¿no? Y recomienda todo lo que deben hacer para sustentar sus matrimonios. Qué pena, ¿ves? Y eso es reemplazando a la misma palabra de Dios. Entonces los resultados son un desastre espiritual. Cuando los hombres de negocios cristianos buscan métodos populares de conveniencia personal para determinar su ética de negocios en vez de los principios de las Escrituras, entonces su vida espiritual y su testimonio quedarán debilitados. Los hombres han hecho grandes avances en la ciencia y en la tecnología al día de hoy, por los cuales debemos estar agradecidos, de los que nos estamos beneficiando nosotros el día de hoy. Algo como eso ha sido la Internet. Para mí es una herramienta lindísima. El teléfono, vaya, que es una bendición en verdad. Todo lo que puedes accesar y todo lo que te puede enseñar y lo que puedes escuchar, si lo utilizas bien, es una gran bendición. Y damos gracias por esos hombres que han tenido una mente brillante para desarrollar este tipo de cosas. Claro que sí, sí. Pero en relación con las cosas de Dios y de su plan y de su voluntad para este mundo, para los hombres, entonces las ideas y el entendimiento humano se muestran completamente vacías e inútiles cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de Dios. Si las personas elevan su propia sabiduría, tendrán una baja opinión de las Escrituras. Cuando el hombre se encumbra es porque le ha bajado a las Escrituras. Le ha rebajado a las Escrituras, ¿sí ves? Pero la verdad más importante es que Dios conoce el valor de la sabiduría propia de esa persona. Y Él dice, la sabiduría de una persona es necedad, es insensatez, no es nada confiable, es inútil, dice. Y al final Dios confundirá a los que se oponen a su palabra, así terminará todo. Y el texto en el verso 19, mira lo que dice, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Ves? Amán fue un hombre astuto, pensó que haciendo la horca lo iba a matar a Amán, y resultó que Dios le hizo virar todo eso, y resultó que la horca que él preparó resultó para él mismo. Sí, eso es lo que hace Dios, eso es lo que Dios puede hacer. Sus planes más astutos terminan condenándolos a ellos mismos cuando Dios los atrapa en su propia trampa. Y el verso 20 dice, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son, ¿qué? Vanos. Así que la filosofía humana es totalmente inadecuada para llevar al hombre a Dios. Nada te puede enseñar de cómo alcanzar la salvación. Nada te puede decir de conocer a Dios. Nada te puede decir, no te puede guiar a cómo tú puedes llegar a ser salvo, cómo debes vivir la vida agradando a Dios. La filosofía humana no tiene nada que hacer con eso porque no tiene nada para darte sobre eso. Siempre quedará atrapada en sus propios esquemas y atrapará a los que confían en ella. Así que una visión apropiada de nosotros mismos mantiene la unidad en la iglesia. Qué importante. Una visión apropiada de nosotros mismos, de quiénes somos. Mi sabiduría humana es necedad. Tengo que ir a la Escritura. Y eso abre la puerta para la verdadera sabiduría y cierra la puerta de la división. Un segundo requisito para mantener esta unidad y eliminar la división es una visión apropiada de los demás.
de los otros. Mira el verso 21 lo que dice. Así que ninguno, dice, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, dice. Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y el verso 22 dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Ahí nos detenemos. Bueno, Pablo había hablado fuertemente en contra de lealtades especiales a los dirigentes de la iglesia, ¿sí? En los versículos anteriores él está diciendo, oye, no deben hacer eso. Los mismos tres líderes que menciona aquí, ¿no? Estos tres líderes que decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿sí? Yo soy de Cristo, decían, yo soy de Apolos. Pero aquí vemos que el énfasis es diferente, aunque estos hombres no deberían haber sido elevados, es decir, estos maestros no deberían haber sido elevados o reverenciados como lo estaban haciendo los corintios. Sin embargo, estos hombres fueron una fuente de gran ayuda espiritual porque ellos enseñaban la palabra de Dios. Así que ellos resultaron ser una bendición para los hermanos de Corinto porque ellos eran los maestros de la palabra de Dios. Porque cuando llegaron a Corinto, en realidad ellos fueron enviados por el Señor allí y por tanto debían ser escuchados y respetados. Eran maestros y enseñaron las mismas verdades de Dios, y la intención de Dios es que fueran una fuente de unidad, no de división. Las divisiones que se habían desarrollado a su alrededor estaban basadas y ese es el problema, en la atracción de sus personalidades. ¿Sabes que la personalidad de este hombre de Pablo no es tan buena como la de Pedro? Pedro es una cosa tremenda, él coge, se para, habla, hace esto, hace lo otro. Entonces se estaban fijando en estas cosas, en una atracción de las personalidades, de los estilos individuales, de su apelación personal a varios corintios, ¿sí ves? Y los miembros de la iglesia comenzaron a gloriarse entonces en Pablo o en Pedro, que Cefas o en Apolos, honrando a uno encima de los otros, y la iglesia quedó fraccionada. A veces algunos líderes deberían ser respetados por encima de otros, es verdad. Algunos líderes, es verdad, deberían ser honrados y respetados por encima de otros, porque un pastor que predica cuidadosamente la palabra de Dios y vive en forma consecuente a lo que está predicando la palabra de Dios, ¿sí? Entonces merece ser respetado y seguido, claro que sí. Y tal vez, a diferencia de otro que no se esfuerza tanto, no se esfuerza tanto, bueno, claro que sí, algunos líderes deberían ser respetados por encima de otros, ¿sí ves? Pero en ambos casos nuestra respuesta debería estar basada en la fidelidad del líder. ¿Por qué puedo seguir este líder? ¿Por qué lo puedo seguir? No por la personalidad, no por esos rasgos individuales que está mostrando, sino la fidelidad del líder a la palabra de Dios, no en su personalidad, no en su estilo. Ahí el error en muchas iglesias, ¿ves? Si es fiel, es digno. ¿Qué es lo que resalta el Señor en su Escritura? Bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo que está resaltando el Señor? La fidelidad a su palabra. Es eso lo que deben mirar los cristianos, los miembros de una iglesia. Los corintios fueron muy afortunados por haber disfrutado del ministerio de tres hombres sobresalientes, ¿no? Hombres de Dios, estos tres hombres. Dos de ellos son apóstoles, Pedro y Pablo, apóstoles, ¿sí? Y estaba Apolos, que entendemos era un fogoso predicador, ¿sí? Muy elocuente predicador. Pedro probablemente no sirvió de forma personal en Corinto, es decir, nunca conocieron, estuvo en la ciudad de Corinto. No nos dice la Escritura que él haya avanzado a Corinto, ¿sí?
no avanzó allá. Pero algunos de los corintios lo conocían y por eso quedaron encantados cuando tal vez en Jerusalén él predicó esos tremendos sermones iniciales, cuando comenzó la iglesia primitiva, y entonces ahí se quedaron prendidos de la personalidad de Pedro. Y entonces estaban estos a favor de este grupo, un grupo que estaba a favor de este apóstol. Ahora, cada uno de ellos tenía dones y habilidades especiales que Dios usó para enseñar y guiar a los creyentes, ¿sí? Aquella variedad de liderazgo debió haber enriquecido a la iglesia, porque así es como debe tomar la iglesia. Tiene diferentes habilidades cada uno y todo eso es una riqueza para nuestra iglesia. Qué bendecido que somos, que no todos son igualitos, somos diferentes, hay cosas diferentes, ¿sí ves? Pero lo importante de todo eso es que sea fiel a la palabra de Dios, que es eso lo que tenemos que nosotros mirar para poder honrar a un líder y seguirlo, ¿no? Y poderlo seguir, ¿sí? Los cristianos podemos aprender hoy en día muchos buenos maestros y líderes, porque hay grandes maestros. Y por medio de la internet el día de hoy, cada uno de ustedes nos ha comentado de cómo han sido bendecidos también, ¿sí? Por muy buenos maestros de la palabra de Dios, buenos expositores. Somos bendecidos por medio de libros que han escrito diferentes hombres, por conferencias que podemos haber asistido y otros medios. Si estos líderes son bíblicos y si estos líderes son piadosos, unirán espiritualmente a los que ministran, a los que están siendo escuchados. Van a unir espiritualmente, pero ningún pastor debiera sentirse celoso por las bendiciones espirituales que alguien pueda estar proporcionando a los miembros de su congregación. O sea, un pastor no podría ponerse celoso. Oye, no le escuches a ese, debes escucharme solo a mí. ¿Qué locura es esa? Es una bendición. Si hay otros que tienen que enseñar diferentes cosas que el Señor tiene para ellos, está bien. Contarle que sea fiel a la palabra de Dios. Y ese es el espíritu del apóstol Pablo en las circunstancias tan adversas de las que él habla en Filipenses. Recuerdan, oye, estar yo en prisión ha resultado de esto en una bendición, porque tantos hombres están predicando la palabra de Dios y yo estoy contentísimo de que la palabra de Dios se predica mucho en diferentes lugares. ¿Sí ves? Así que lo que está diciendo Pablo aquí en capítulo 3, 1 Corintios 3, verso 22, en la primera parte es que debemos regocijarnos y beneficiarnos de todos los líderes cristianos fieles que Dios nos envía, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, cualquier líder, ¿sí? El día miércoles, si ustedes asisten aquí al servicio que vamos a tener y nuestros hermanos van a dar testimonio bíblico, bueno, hay una hermana aquí que seguramente va a leer su testimonio y va a contarles de que ha sido bendecida ella por haber escuchado una predicación de Paul Washer. Y no es la primera vez que escuchamos aquí que ha sido salvada por la predicación del evangelio de este hombre por internet. ¡Qué bendición tan grande! Y Dios nos regala a esta persona y la pone en esta iglesia para que nosotros le ayudemos como iglesia a cuidarla, ¿no? Y que pueda servir aquí, pueda crecer y ella también pueda dar sus dones a los diferentes hermanos con los que ella va a relacionarse. Es una bendición, ¿ves? Todos los líderes fieles que Dios da es una bendición, sea Pablo, sea Cefas, sea Apolos. Así que ellos necesitan corregir su punto de vista de otros, deben corregir su punto de vista de otros. Esto es importante en la iglesia. Si hubieran seguido las enseñanzas de ellos y no su buen parecido y no otra cosa, la iglesia hubiera permanecido unida, no dividida como la encontró Pablo y tiene que escribir todos estos capítulos. En tercer lugar, una visión apropiada de las posesiones. Mira, todo esto es importante para lograr la unidad. Una visión importante de las posesiones en el versículo 22, si regresamos primera carta a los Corintios 3 y el verso 22, aquí vemos esta tercera condición para vencer la división, ¿no?
y es tener un concepto correcto de nuestras posesiones. Verso 21 dice, todo es vuestro. Dice, todo es vuestro. Todo es vuestro. Termina diciendo así el texto, ¿no? Dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, y termina diciendo, ¿no? Todo es vuestro, como abanderando todo lo que viene diciendo, todo es vuestro. Está hablando de una pertenencia de los creyentes, es a los creyentes que les está diciendo, oiga, todo esto es de ustedes. No solo los líderes piadosos, sino todo lo demás que viene de Dios es nuestro. Esos hombres que ustedes están mencionando y que están alabando incorrectamente a ellos, no están viendo lo que deben ver en ellos, son de ustedes. ¿Por qué es que dicen que yo soy de él y no soy del otro, ni de los otros? Y los otros están diciendo lo mismo, yo soy de Pedro, pero yo no soy de Pablo ni de Apolos. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Les dice, ¿no? Si todos estos líderes son suyos, y no solo estos líderes, sino todo, absolutamente todo lo que viene de Dios es nuestro. Porque como creyentes somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso dice Romanos 8:17. Hemos incluso heredado la gloria de Cristo legada por nuestro mismo Señor. En Juan 17:22, ¿recuerdan ustedes cuando está haciendo esa oración al Padre en Juan 17? La gloria que me diste, le dice Jesús al Padre, yo les he dado, dice. Yo les he dado para que sean uno, dice, así como nosotros somos uno. Allí está la unidad, ¿ves? Esa es la unidad. Tienes que tener una visión apropiada de las posesiones, de todo lo que tú tienes, ¿ves? De todo lo que Dios nos da a la iglesia. Y Pablo dice lo mismo, pero con otras palabras en Romanos 8:28, cuando dice, sabemos que los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y como qué cosas nomás, y menciona las cosas, está dando una lista de cosas y termina diciendo, todo es vuestro, ¿qué cosas? Y ahí dice, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, dice. Así que es una expresión totalmente inclusiva. Pablo comienza y termina esta declaración con la frase, todo es vuestro. En Cristo todas las cosas son para nuestro bien y para la gloria de Él. Son una bendición para nosotros, sí, todo lo que Dios, el Señor nos da, pero son son para gloria de Dios, del Señor. Eso es importante entender. Y Pablo les dice en la primera fase, dice en el versículo 22, dice, sea el mundo, ¿ves? El cosmos. En el griego aparece ahí la palabra cosmos. Es nuestro, aún ahora es nuestro. Aunque está el mundo caído, dice, es nuestro. Sea el mundo, oye, termina diciendo que todo es de nosotros. Así que su enseñanza aquí es que en el reino milenario y a lo largo de toda la eternidad, en los nuevos cielos y en la nueva tierra, poseeremos la tierra de una manera más rica. Y nosotros sabemos, hemos estudiado Apocalipsis, sabemos cómo terminará el mundo, cómo terminarán los impíos y dónde entrarán los cristianos y lo que van a disfrutar los cristianos. Podemos entender la bienaventuranza de Mateo 5:5 que dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán, ¿qué cosa? La tierra por heredad. Es una tierra física, está hablando. Y aquí está hablando de este mundo, de este cosmos, que es algo físico. Pero aún ahora el universo es una posesión del pueblo de Dios, es nuestro, es nuestro. Nuestro Padre Celestial lo hizo para nosotros. Claro, de manera temporal está en poder del maligno, porque Él tiene dominio del mundo, ¿no? De una manera muy general, el mundo entero está bajo el maligno, dice, bajo el dominio del maligno. Pero un día nos pertenecerá para siempre y no le va a pertenecer a Satanás. Así que un incrédulo no aprecia el mundo como sí lo puede hacer un creyente. Un creyente puede apreciar el mundo en el que vivimos, porque el incrédulo no sabe nada del mundo.
¿Qué sabe del mundo el incrédulo? Apenas conoce algunas teorías científicas, pero no sabe su origen. Y nosotros lo sabemos. ¿De dónde viene? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue iniciado este universo? El incrédulo no sabe cómo fue hecho. No sabe qué está haciendo en este mundo. No sabe hacia dónde va este mundo. No sabe qué propósito cumple en este mundo. Está perdido totalmente. No sabe nada de este mundo. Tú y yo lo sabemos. Tú y yo lo sabemos. Sabemos el destino final del mundo y podemos apreciarlo en una dimensión correcta. Esa es la dimensión correcta de poder ver nuestras posesiones. Y sigue diciendo el texto también, sea la vida, dice, sea la vida. O sea, toda la vida es nuestra, es lo que está diciendo. Y por el contexto, Pablo se está refiriendo primariamente a la vida espiritual. A la vida espiritual, a la vida eterna. En Cristo tenemos nueva vida, una calidad de vida que nunca se va a manchar, una vida que nunca va a disminuir o se perderá. Así que la propia vida de Dios está en nosotros ahora. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Dios mora en nosotros, es la promesa que nos ha dado. Cuando le respondió Jesús a la gente que estaba allí, en el tiempo que discutía con sus perseguidores, les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Allí está. Es una promesa de Dios. Así que nosotros participamos en su naturaleza y vida, como dice Pedro, segunda de Pedro 1, 3, 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esta es la vida que nos ha dado Dios. Es nuestra, dice, es nuestra. ¿Qué más? Dice la muerte, sea la muerte, sea la muerte. Vaya, el gran enemigo de la humanidad ha sido vencido. Este es el temor que tiene todo el mundo, el temor a la muerte. Todo miedo es una derivación del temor a la muerte. Y Cristo ha conquistado la muerte. Y por medio de Él nosotros también la hemos conquistado. ¿Cómo termina el apóstol Pablo en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, hablando todo un capítulo sobre la resurrección de Jesucristo? Porque no tenían un claro entendimiento y por eso aquí les está diciendo, necesitas conocer de tus posesiones, lo que tú tienes. ¿Qué termina diciendo allí en la primera carta a los Corintios 15? Dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay. La muerte no puede hacerte absolutamente nada. A menos que tú y yo seamos arrebatados, tendremos que pasar por medio de la muerte, pero pasaremos por medio de ella como sus victoriosos, como sus vencedores, no como esclavos, jamás como esclavos. Así que la muerte solo puede poner las cosas mejor. Ya ves al apóstol Pablo lo que él decía, ya ves a todos esos hombres que murieron como mártires, para ellos les era muchísimo mejor. Para Pablo decía, permanecer aquí y terminar la obra que Cristo nos ha dado puede ser más necesario, dice, terminar la obra que Cristo nos ha puesto, pero partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Qué le importaba morir si ya Dios decidía que muera? Era el boleto para estar en un disfrute completo con el Señor. Así que para el pueblo de Dios esta vida presente es buena, pero la muerte que nos lleva a la vida eterna es mejor todavía. Pero los cristianos todavía viven atemorizados. ¿Por qué? No, debemos entender las posesiones que Dios nos ha dado. La muerte es el boleto para el disfrute. No es el terror que debemos tener nosotros.
¿Qué más dice? Sea lo presente, dice, es nuestro. Si lo presente es nuestro, esto abarca todo lo que tenemos o experimentamos en nuestra vida, es el presente. De hecho, esto es un sinónimo para esta vida, incluye lo bueno y lo malo que nosotros experimentamos día a día. Lo que es agradable, pero también lo que es doloroso, ¿no? Hay alegrías, pero también hay desilusiones, hay salud, pero en otras ocasiones estamos enfermos, hay contentamiento, pero en otros hay dolor. Todo eso es el presente, nos pertenece, y en las manos de Dios todo esto nos sirve a nosotros y nos hace espiritualmente más ricos, aún lo que es negativo, aún la circunstancia adversa, es una bendición para nosotros. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede causar ningún daño real. Si tengo un accidente y me destrozo en 10 pedazos, ¿qué pasa? Los 10 pedazos que he quedado. Si yo estoy en el cielo, ¿qué puede hacerme eso de separarme del amor de Dios? En absoluto, nada. ¿Ves? Eso es lo que Pablo les está diciendo. Oye, deben ustedes tener un concepto correcto de lo que tienen, de las posesiones que tienen, para que haya unidad en la iglesia. Este es el tercer punto que está hablándoles Pablo, de muchas de las cosas. Y es más, el futuro también dice, lo por venir, lo que debe venir todavía es de nosotros, dice Pablo, todo es nuestro. Y lo que está por venir, ¿qué son? Bendiciones celestiales, de las cuales nosotros ahora tenemos solo una visión, pero serán las bendiciones más grandes de todas. Así que, ¿por qué nos dividimos en facciones? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Y aquí están muchos cristianos en la iglesia de Corinto diciendo, bueno, voy a estar en este pequeño grupo, voy a escuchar a Pedro, y otros dicen, no, yo soy de Apolo, yo no soy de Pedro, soy de Apolos. No, otros, yo soy de Pablo, yo no soy de Pedro, ni nada de esos. Y Pablo dice, ¿por qué te divides? ¿Por qué dividen a la iglesia? Si estos hombres no son la fuente de las herencias. Si tú tienes una heredad, es de Dios en Cristo Jesús. Pero estos hombres, ¿qué heredad tienen? ¿Que ellos te están heredando alguna cosa? De modo que no hay razón para gloriarse en los hombres. Por eso es que no debes gloriarte en los hombres. Si todo es tuyo, dice, todo es de nosotros. Pero es de Dios en Cristo Jesús. Es una imagen muy sorprendente y abrumadora de la riqueza de cada cristiano. Verdaderamente quedamos sorprendidos ante todo lo que Dios nos ha dado. No hay lugar para que nosotros nos dividamos. Todo el mundo, la vida, la muerte, lo presente, aún lo porvenir, es de nosotros. Así termina diciendo con esta palabra, todo es vuestro. Entonces, mantenemos la unidad y la división es eliminada cuando ¿qué? Tenemos una visión apropiada de nosotros mismos, una visión apropiada de los demás y una visión correcta de nuestras posesiones. Y terminamos, es muy corto este último punto, una visión apropiada del que es dueño de todo. Esto es importante, del que es dueño de todo. Y en el verso 23 termina diciendo, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que el requisito más importante para mantener la unidad y vencer la división en la iglesia es tener una correcta visión de nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de la unión espiritual. Él es la fuente de la sanidad de las divisiones. Cuando tú y yo quitamos los ojos de Él es cuando comienzan las divisiones. Cuando quitamos los ojos de Él, comienzan las divisiones. Y cuando de nuevo ponemos nuestros ojos en Él, entonces nuevamente viene la unidad. Mantenemos la unidad y las divisiones se terminan, porque nuestros ojos están en Cristo. Más adelante el apóstol Pablo, capítulo 6 y el verso 17, él va a decir,
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Ves? Es la unidad, un espíritu es con Él. Y si todos estamos unidos a Cristo, todos somos uno solo en Cristo. Uno solo en Cristo. Difícilmente vas a ver diferente. Vas a pensar diferente de lo que está revelado. Todos vamos a arrodillarnos y a obedecer lo que Él está diciendo. Porque todos los creyentes pertenecemos al mismo Señor. Y por esa razón nos debemos unos a otros. ¿Sí? Por tanto, todo lo que niega nuestra unidad unos con otros, niega nuestra unidad con Él. Si vivimos de alguna manera envidiándonos unos a otros, queriéndome superior que otro hermano, estamos dividiendo la iglesia, porque nuestros ojos no están en Cristo. Pero pon tus ojos en Cristo y verás que tu trato hacia los hermanos es diferente, porque Él es tu Señor y Él es Señor de los otros también. El motivo más grande para mantener la unidad del Espíritu y para evitar la división de la iglesia es saber que todos somos de Cristo, y dice, y Cristo de Dios. Así que debido a que todos somos de Él, nos pertenecemos los unos a los otros. Mira que nos debemos. En su oración sacerdotal, nuestro Señor enriquece en gran medida su enseñanza acerca de la unidad. ¿A dónde aprendemos de la unidad de la iglesia? Allí en Juan 17:10, cuando Él dice, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, le está diciendo al Padre en esa oración. Y mire el verso 21, en Juan 17:21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Estamos vinculados unos a otros en esta unidad eterna con Dios, el Padre, y con Cristo. Estamos unidos allí. Y todos, cada uno de los creyentes allí. Entonces, ¿cómo podemos dividirnos? ¿Cómo pueden dividirse personas que están profundamente unidas? Es imposible. Es imposible dividirse estando totalmente unidos. Comienza entonces cuando fallamos en entender la realidad de nuestra unidad espiritual en aquel que es dueño de todo. Él es el dueño de todo. Si yo fallo en esto, entonces comienzo a hablar lo que creo que es mi opinión en alguna cosa. Voy en contra de lo que es revelado. Como dueño y señor y posesiones comunes, con líderes y maestros comunes y una dependencia común de las Escrituras, no hay razón para fracciones y la desunión. Todo lo contrario. Pablo llega a decir inmediatamente después de que enseña esto, lo siguiente, que es el capítulo 4, verso 1, él dice, ténganlos los hombres por servidores, pero no servidores para la fama, porque muchos tal vez sirven para hacerse reconocer, ¿sí? Quieren ser famosos, ¿sí? No servidores para nuestra gloria. Y algunos en la internet se sacan propaganda como usted no tiene idea, ¿sí? Y sus predicaciones y todo eso, se las sacan ahí a cada rato. Entonces, no es para eso. Mira lo que dice Pablo, después de que enseña de la unidad. ¿Por qué? Porque una iglesia cuando está unida está lista para servir. Está lista para servir, pero para servir correctamente, no para nuestra fama. No servimos para nuestra gloria, no servimos para ser reconocidos, no servimos para nuestros grupos. No es que yo sirvo para mi grupo. ¿Ves que no es nada de eso? Dice, téngannos los hombres por servidores ¿de quién? De Jesucristo. Todos somos servidores y usted sabe que esos servidores significa esclavos de un dueño, de un amo que es Jesucristo. Y si somos fieles, entonces Dios dará crecimiento individual a los hermanos y crecimiento a la iglesia del Señor. Oremos. Padre, gracias.
por la bendición que nos das de este texto, que alumbras nuestro entendimiento, Señor, de la iglesia, de cómo lograr la unidad y lo que rompe esta unidad, Señor. Y el antídoto, Señor, para entender de cómo logramos esta unidad, porque queremos ser instrumentos tuyos y como iglesia queremos ser, Señor, una iglesia obediente que la puedas usar para cumplir la gran comisión, para alcanzar, Señor, a las personas de muchos otros lugares, de todas las naciones, como dice la gran comisión, Señor. Úsanos para ello, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo que hemos disfrutado en tu presencia, de todo lo que hemos hecho, tanto en la mañana, ahora en la tarde, Señor. Nos gozamos en ti, exaltamos tu nombre. Ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. No olviden, el miércoles tenemos